Hola, en este pequeño clip vamos a definir la longitud de arco de una curva. Para ello vamos a considerar una función que sea diferenciable en un intervalo abierto a, b, definida en el intervalo cerrado a, b, y que su derivada sea continua en el intervalo cerrado a, b. Vamos a definir una partición del intervalo a, b, x0 es a, xn es b, y vamos a pensar en el intervalo xi menos 1, xi. Entonces, la curva en ese intervalo la voy a aproximar por el trazo SI, que tiene como extremo el valor xi, f de xi, y el otro extremo es xi menos 1, f de xi menos 1. Entonces, por teorema de Pitágoras solamente, SI al cuadrado vale la suma de los catetos al cuadrado. Y la longitud de curva va a ser el límite cuando la norma de la partición tiende a 0 de la suma de todos los SI. Bien, eso es el límite cuando la norma de Q tiende a 0 de la sumatoria desde I hasta N de lo que vale SI. SI es la raíz de estas dos sumas, de esta suma al cuadrado, que es lo que tengo escrito aquí. Pero por el teorema del valor medio, f de xi menos f de xi menos 1 es la derivada de f en algún punto por el largo del intervalo, donde ci es algún punto intermedio entre xi menos 1 y xi. Entonces lo que resulta es que la longitud de la curva va a ser el límite cuando la norma de Q tiende a 0 de la suma de esta expresión. ¿Ok? Bien, de esa sumatoria uno puede... Aquí me falta un cuadrado, perdón. Uno puede sacar de la raíz cuadrada esta expresión. Y resulta esto. Y eso no es otra cosa que la suma de Riemann para el caso de la función f de x igual a 1 más f' al cuadrado de x en raíz. Entonces, la longitud de la curva va a ser igual a la integral entre a y b de 1 más f' de x de x. Eso lo vamos a definir como la longitud de arco de la función f en un intervalo cerrado a, b. ¿Ok? Voy a hacer un ejemplo. Voy a considerar
la función x elevado a 3 medios en el intervalo 1,4, entonces la longitud de arco entre 1 y 4 de la función f va a ser la integral entre 1 y 4 de la raíz cuadrada de 1 más la derivada de f elevado al cuadrado. Y esto es igual a la integral entre 1 y 4 de 1 más 9 cuartos de x dx. Y eso es igual a 1 más 9 cuartos de x elevado a 3 medios por 2 tercios por 4 novenos, evaluado entre 1 y 4. Y eso es igual a 8 sobre 27 de 1 más 9 a la 3 medios menos 1 más 9 cuartos a la 3 medios. Ok, entonces de esa forma uno podría calcular la longitud de arco para la función x elevado a 3 medios. Entonces, en general, lo que quisiéramos dejar claro en este clip es que esta es la forma de calcular o de definir la longitud de arco de una función que es diferenciable en el intervalo y además esa derivada es continua en ese intervalo. Bien, eso es todo lo que quería mostrar en este clip. Ya nos veremos en otro video.